Hola chicos, bienvenidos. El día de hoy vamos a estar haciendo un versus entre Ethereum y entre Chia. La verdad es que es bastante difícil de hacer porque Chia es bastante reciente, pero les voy a dar mi punto de vista, las decisiones que yo voy a tomar y no es un consejo de inversión, cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero eso es mi opinión. Así que espero les guste. Vamos a la intro y comenzamos. Hola chicos, bienvenidos a sus videos Chia Series. Yo soy Marvin Montana y juntos vamos a estar construyendo la economía del futuro. Comenzamos. Bueno, ya estamos de vuelta. Primero que nada, Chia o Ethereum. Para pronto, si están cobrando día a día, si ustedes minan y venden sus criptomonedas todos los días, definitivamente conviene más Ethereum. Porque actualmente sí está dando un rendimiento. Chia de momento no tiene un rendimiento positivo. De hecho, en mi opinión, estamos acercándonos bastante a minar con pérdidas o al precio spot. No con pérdidas como tal por la luz, pero sí por la cantidad de inversión con la recuperación. Entonces, ventajas y desventajas. La ventaja de Ethereum es que ya tiene una demanda bastante fuerte detrás, porque como puedes desarrollar varias apps detrás de su blockchain o puedes utilizar para pagos, que ya lo utiliza bastante gente, y varios de los tokens están desarrollados en su plataforma, hay una fuerte demanda por Ethereum. Esto hace que el precio se eleve, ya que las dos causas más fuertes pues es la oferta y la demanda, que vendrían siendo los mineros y la gente que usa las monedas. En este caso Chia es bastante reciente. La demanda no está muy fuerte todavía. Podemos revisar en CoinMarketCap que Chia todavía está listada en pequeños exchanges. Por ejemplo, no está listada en lo que viene siendo Binance u otros. El precio de la criptomoneda depende de los mineros. Si un minero da un precio más bajo, eso va a valer Chia. Si todos los mineros dicen, no, mis Chias no valen eso, y no venden el activo, pues no va a poder nadie comprarlo y tienen que dar un precio más alto para poder conseguirlo. El problema de Chia son más que nada las manos débiles. Había escuchado que alguien había dicho que era la red, que la red crecía muy rápido y que entonces si teníamos 2000 terabytes y conseguíamos tantos dólares, ahora vamos a conseguir menos. Tiene algo de razón, pero no del todo, porque sí vamos a conseguir menos Chias y eso debería de encarecerlo. ¿Por qué? Porque pues es más difícil conseguir un Chia. Es como el caso del oro. Si ustedes viajaran al pasado y encontraran una cueva llena de oro, pues solo les costaría entrar, tomar lo que puedan y salir. No requerirían maquinaria u otro tipo de inversión. Sin embargo, como se han ido explotando las minas, pues es cada día más difícil y se requiere más equipo. En este caso es más difícil extraer el Chia, es más equipo el que se requiere y pues obviamente se debe de elevar el costo de venta, porque si ustedes venden en este momento estarían teniendo pérdidas. Entonces lo que yo tengo pensado es almacenarlas y mantenerme con mis discos, con mis gráficas, mantener las dos porque a final de cuentas no compiten. O sea, si Ethereum se mina con gráficas y Chia se minara con gráficas, pues sí lo pensaría dos veces y creo que me inclinaría más por Ethereum. Pero como Chia es bastante nuevo, se mina con discos, no es algo que compita realmente con Ethereum en cuestión de hardware, pues se pueden minar los dos sin ningún problema. Aparte de que Chia tiene varios hard forks o más bien merged minings, como ya les hemos explicado. Y pues esto puede dar una mejor revalorización de lo que es la cadena de bloques de Chia. En mi opinión, no vendería Chias. Ethereum puede ser para pagar alguna que otra cuenta. Y minaría los dos. Parece que Ethereum es ya a corto plazo. Y Chia podría valer bastante en un futuro porque la cadena que lo respalda es bastante fuerte. El precio actual no es el indicado. La verdad es que tengo acá unos cálculos rápidos. En este caso tengo un Excel. Como pueden ver, mi inversión inicial fue de $15,000. Y hay una inversión escondida. La inversión escondida es la que se paga aproximadamente por cada plot. Porque cada que ustedes plotean, queman un poco su NVM
el costo aproximado por plot es de $1. De $1. Entonces, si tenemos 2200 plots, hemos gastado una inversión escondida de $2200 quemando NVMs. Y más la inversión inicial. En total yo he invertido $17. Y lo que he hecho es 1.4 chias hasta el momento en un mes. Entonces, las ganancias estimadas son 2 chias según la página oficial de Chia. La ganancia esperada en Core Pool pues debería de ser de 1.98 porque es PPLNS y te restan 1% de comisiones. Sin embargo, esto no es del todo cierto porque si se dan cuenta en la página de Core Pool, yo tengo 2246 plots y mi ganancia del día es de 0.033785 chias. ¿Qué quiere decir esto? Que si en este momento yo multiplico 0.033785 por 30 días, voy a ganar un chia. Un chia al mes voy a ganar con 2246 plots, cuando en su calculadora dice que es otra cantidad, 1.98, y en chia deberían de ser 2. Estoy ganando casi la mitad. Entonces, ¿por qué es esto? Es por el dual mining o porque el pool está abusando, cualquiera de esas dos. Si hay dual mining, pues se roban parte de la ganancia y eso se lo transfieren a todos los mineros porque pues no lo puede pagar el pool. Entonces, todos los mineros cobran menos. Este 1.56 era hace rato que lo calculé, ahorita como pueden ver es 1. Yo la ganancia real que tuve en un mes fue de 1.3, 1.4 chias. Así que perdemos un buen margen de lo estimado. En dólares equivaldría en este momento a $386 al mes. ¿A dónde voy? Tengo una inversión de $15,000. Tengo una inversión escondida de $2,200. Son $17,200. Estoy ganando 386. Eso quiere decir que voy a recuperar mi inversión en 44 meses a una tasa de crecimiento fija. Sin embargo, el crecimiento no es fijo. Si se han dado cuenta, en el último mes incrementó 81%. Claramente se ve en la gráfica que el crecimiento pues es bastante. Esto quiere decir que si hicieron hold, puede que tengan un buen beneficio después. Si ustedes venden en este momento, lo más seguro es que los vaya quemando la red. Crece la red, ustedes compran discos y se vuelven a arrepentir, vuelven a entrar y los va a volver a quemar la red, pero ya va a ser más difícil obtener chías y toda esta cuestión. Entonces, lo que yo haría sería holdear. No voy a vender mis chías, yo los estoy holdeando. Veo que el proyecto va para largo porque todavía le falta bastantes compradores, alguien que use en verdad la red, otros que desarrollen sobre ella para poder aumentar la demanda. La oferta pues depende ahora sí que de todos nosotros. Si nosotros creemos que no vale nuestro trabajo, si nosotros nos desesperamos y creemos que no vamos a recuperar nunca la inversión, pues lo más seguro es que vendamos ahorita y el precio siga cayendo. Este es el precio. La verdad, no cubre mis gastos. Yo no voy a vender. No recomendaría que vendieran. Pero a final de cuentas eso nadie lo sabe. Así como podría después no valer mucho, que yo no lo creo. O podría valer bastante porque la competencia de la red es muy alta. Es difícil obtener chías en este momento. Y mientras más difícil es obtener chías, pues más caro sale producirlos. Y no cubre los gastos. Entonces es más probable que quienes estén minando, quienes en verdad crean el proyecto, prefieran guardárselos que venderlos a bajo precio. Y Ethereum, la verdad es que deja buen margen. Actualmente por cada 100 megahashes da unos $6 en los que son PPS más. Y para corto es buena opción. Para largo está de pensarse porque vienen varias actualizaciones. Puede haber resentimiento de los mineros. Y nadie está seguro de qué tanto tenga de respaldo atrás después de que saque a los mineros y se quede solo con el POS. Una cosa que me gusta mucho de Chia es que combina dos de las ventajas de las tecnologías. Por ejemplo, es lo mejor de POW y lo mejor de POS. POS tiene una transacción por segundo muy barata. El POS, ya que no se divide justamente, sino que solo hay ciertos validadores, pueden certificar las transacciones que quieran y agilizar muy rápido la transacción, abaratar los gastos para microtransacciones, pero favorece la monopolización, ya que como no hay nada en juego, pues la gente puede guardar las monedas inventadas y guardarlas el año o el tiempo que quiera
y no tienen nada que perder, solo su inversión inicial. En el POW está mejor respaldado porque siempre hay algo en juego, entonces nosotros necesitamos pagar luz, necesitamos pagar hardware y necesitamos pagar otro equipo, como en este caso de Chia. Y si está muy barato el precio, pues holdeamos porque no nos salen las cuentas. Si es buen rendimiento, vendemos. ¿Y por qué vendemos? Pues porque necesitamos cubrir los gastos. Entonces a la hora que ustedes venden, hay otra gente que puede comprarlo. Y al poderlo comprar, pues se divide un poco más como que el poder, se le quita la monopolización. En el post no, ustedes pueden comprar sus monedas iniciales, lo guardan y nunca lo venden. ¿Por qué? Porque no tienen nada que pagar. Entonces, más que nada yo por eso creo bastante en Chia. Me voy a quedar en Chia, me voy a quedar mis discos, voy a holdear mis monedas. Estoy haciendo market mining. La verdad es que no sabemos si puede valer algo en el futuro, ya sea Silicon, Goji, Chain Green Flags, Square. Esperamos que sí, porque la red de Chia es bastante buena. Y nosotros vamos a holdear, a hacer el merge que se pueda. Y no queda más que ver qué pasa en el futuro. Así que yo no competiría, no pondría Chia contra Ethereum, sino que haría los dos y ocuparía el beneficio lo mejor posible cada que se pueda. Si Ethereum vale buen dinero hoy, a cambio del poder de minería, pues lo ocuparía. Si Chia no lo vale en este momento para cambiarlo por dólares, lo holdeo. Así que eso es todo y hasta el próximo video.